Hola hermanos, estamos en nuestra segunda clase que se llama Técnicas de la Consejería y ustedes ya tienen sus materiales, sus coordinadores y sus pastores se los deben de haber dado, así que vamos a seguir sus hojas de trabajo. Y me gustaría decirles que una de las tareas de la iglesia es ayudar a las personas, porque sabemos que la iglesia es un cuerpo en donde sus miembros nos debemos de preocupar los unos por los otros, como dice Romanos 12:15, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. La palabra para aconsejar en el Nuevo Testamento es paraclesis, o sea, paraclesis significa aliento o súplica y viene del verbo paracleo, que se traduce por aconsejar y por consolar. En 1 de Tesalonicenses 5, del 11 al 14, se nos pide a todos que nosotros nos edifiquemos unos a otros, que nos amonestemos, que nos alentemos a los que estemos de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes unos con otros. La más importante de todas las técnicas de consejería va a ser la de que nosotros tenemos que acercar a nuestro aconsejado a tener una total y constante dependencia del Espíritu Santo. O sea, de que se parezca mucho más a la persona de Jesús y a la estatura de Cristo, como dice Efesios. Pues bien, una gran variedad de estudios nos han demostrado de que los consejeros eficaces triunfan no solo por lo que dicen, sino por lo que son. ¿Están de acuerdo? Si usted quiere ser un buen consejero, el lugar para empezar va a ser con usted mismo y con sus propias características. Y si quiere llegar a ser un buen consejero efectivo, primero tiene que ser un hombre o una mujer que tenga una relación personal con Jesús, porque va a haber ocasiones, hermanos, en que solamente cuando el Espíritu Santo nos va a poder dar la comprensión de un problema o la solución. O va a haber momentos en que nosotros vamos a requerir así como una provisión sobrenatural de paciencia, porque hay algunos pacientes que sí te llegan a poner medio sacado de onda. Y habrá otras ocasiones en que la única receta será la oración y la gracia de Dios para con nosotros. O sea, en segundo lugar, lo más importante es que cualquier consejo que nosotros demos debe de estar filtrado siempre a través de la palabra de Dios. Como dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. El consejero realmente no necesita un diploma de seminario, que bueno, no nos caería mal estar en un seminario, pero sí necesitamos conocer la Biblia y necesitamos conocer sus principios básicos, pues para poder aconsejar bíblicamente. Esto resulta de mucha importancia. En tercer lugar, debemos de buscar a Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. En Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y todos sabemos que cuando Dios nos da un don, nos los da en abundancia. Amén. En cuarto lugar, tenemos que depender del poder de Dios, como dice Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo consejero cristiano sabe nosotros no tenemos nada, no somos nada, no tenemos el conocimiento, ni la sabiduría, ni la influencia o el poder suficiente para hacer todo lo necesario para la persona a la cual deseamos ayudar. Tenemos que tener absolutamente la necesidad y la dirección y el poder de Dios. Ahora bien, vamos a ver las técnicas. La palabra técnica se escribe technike en griego y significa habilidad. En la Biblia podemos encontrar muchísimas técnicas, o sea, es una cosa maravillosa. Yo cada vez que estoy leyendo la Biblia, y ahora que estaba yo haciendo este estudio sobre técnicas, podemos encontrar 2000 ejemplos de las técnicas que el Espíritu Santo usa para aconsejar, pero hoy quise apoyarme en el libro de Job, de algunos métodos básicos y efectivos sobre técnicas de consejería. Y me basé en el ejemplo de Job porque el libro de Job describe pues todas las dificultades, ¿verdad?, que un hombre tuvo
con una gran cantidad de personas. En el capítulo 1 se nos describe a Job como un hombre sin pecado, que tenía una muy buena relación con Dios y que se mantenía lejos de Satanás. Era un hombre rico, padre de familia, respetado, y sin embargo, de repente, así, como llegó una serie de problemas a su vida, como llegan los problemas, ¿verdad? Y como llega la fatalidad. Y un día, o sea, de repente, así, de la noche a la mañana, pierde todo, sus hijos, sus nietos, tuvo problemas con la esposa, perdió sus riquezas, su posición. Y entonces vemos aquí que 3 consejeros intentaron ayudarlo, pero no tuvieron nada de éxito. Y entonces aparece un joven que me encanta, que se llama Eliú, en Job 32, que no había querido ayudarlo porque era más joven, pero sus técnicas fueron de más ayuda. Vamos al libro de Job, al capítulo 32, y vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: y cesaron estos 3 varones, o sea, los otros disque consejeros, de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Eliú, es este joven que les digo, hijo de Bacharel, busita de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Enojóse con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Enojóse a sí mismo con furor contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque eran más viejos de días que él, o sea, él era más joven que ellos. Empero, viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, el furor se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Barachel, y dijo: yo soy menor de días y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones. He escuchado a vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus preguntas. Entonces aquí vemos que Eliú, o sea, como la primera técnica en Job 32:11 dice: Eliú escuchó. Eliú le dice: he escuchado tus argumentos. Y entonces nos damos cuenta nosotros que el escuchar es una de las técnicas más importantes en consejería. La más importante, estaba yo leyendo el otro día que hay clínicas en España, que por supuesto yo creo que no son cristianas, que pagan a agentes nada más, o sea, para que vayan a platicarles sus problemas y nada más quieren ser escuchadas. Entonces la gente necesita activamente ser escuchada. Y el escuchar es una de las técnicas más importantes, o sea, porque incluye esto más que dar señales pasivas o poner atención. Escuchar activamente es como decirle al aconsejado: ¿sabes qué? Estoy realmente interesado por ti y estoy sinceramente preocupado. Y entonces vemos que Eliú le prestó atención. O sea, el consejero debemos siempre de darle atención al aconsejado, y esto lo vamos a lograr por medio de nuestro contacto visual, o sea, mirándolo sin fijar la mirada, así como una manera de demostrar preocupación y comprensión, con nuestra postura. O sea, nuestra postura debe de ser relajada, no tensa, y muchas veces inclinándonos hacia el aconsejado. Lo podemos tocar. A mí me gusta mucho tocar, o como decimos en México, apapachar o tomarle la mano en algún momento de que esté llorando. Nuestros gestos tienen que ser naturales, no tienen que ser excesivos que los distraigan. Ahora, tengan mucho cuidado si ustedes son, así como muy extrovertidos, y de repente te está platicando a alguien, un aconsejado, alguna cosa muy, muy dramática, tu cara es muy importante, y tus gestos, porque yo he visto, o sea, de alumnos que hacen unas caras que, ¿cómo crees que te pasó eso? ¿Y cómo crees que tu papá te hizo esto? Y ay,
esto sí no, ¡qué barbaridad! Entonces, como que el aconsejado dice, ay, ya la asusté a esta pobre y como que, o a este pobre, ustedes tienen que ser relajados, o sea, con sus gestos naturales, aceptándolo y todo lo que nos digan, o sea, como teniéndole una aceptación, una comprensión y una mirada de que nosotros que no nos vamos a estar asustando. Tenemos que usar tanto los ojos como los oídos, o sea, para detectar los mensajes. Tenemos que fijarnos en su postura, en su tono de voz, lo que nos está diciendo, en el lenguaje corporal del aconsejado y escuchar no solamente lo que dice, sino lo que no dice. Ya con el tiempo ustedes van a tomar experiencia en todo esto. En segundo lugar, vamos a ver que Liu tuvo empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerte en los zapatos de otros. O sea, empatía es el poder o la capacidad de imaginarse uno mismo siendo la otra persona, para compartir así sus ideas y sus sentimientos. La palabra metriopatein quiere decir tener compasión, en Hebreos 5:2 lo vemos. Y en Job 33, del 6 al 7, le dice Liu, heme aquí, en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro yo también fui formado, y he aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. O sea, Liu le está diciendo, ¿sabes qué, Job? En buena onda yo soy como tú. O sea, también soy un ser humano y también tengo problemas y no estoy aquí para asustarte. Nosotros tenemos que aceptar al aconsejado, aun cuando nosotros no aceptemos sus acciones, o su pecado, o sus valores, o sus creencias. Eliú le dio aceptación y le dio seguridad. Yo tuve hace muchos años una muchacha, que era unos de 15 años más o menos, que acababa de ser violada por unos pandilleros. ¿Cómo creen que la pudiera yo aconsejar? Estaba la niña llena de rabia, llena de temor, llena de ira, de susto. No le iba yo a decir, ay, bueno, pues mira, todas las cosas nos suceden para nuestro bien, o ya verás que todo va a salir bien, o no le podía yo estar leyendo pasajes de la Biblia, le pude haber leído la historia de Tamar, pero le dije, ¿sabes una cosa? Te entiendo perfecto. Sé que es terriblemente difícil para ti expresarte con estos sentimientos tan fuertes. Yo me imagino que has de tener náuseas de estarte acordando, me imagino que tenías mucho miedo, que estabas confundida, que te sentías sola y que te sientes desvalida. Y entonces me dicen, sí, cierto, o sea, y con eso así como que empezó su restauración. La empatía del consejero tiene un impacto curativo en el aconsejado y refleja una comprensión profunda del mundo privado del aconsejado, que estás sintiendo que lo estás entendiendo y que lo estás comprendiendo y que lo estás aceptando. Entonces seguimos con que Eliú en el capítulo 33, en el versículo 12 y 13, confrontó y le dice, he aquí, en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. O sea, aquí Eliú en el versículo 12 lo está confrontando a Job. Confrontar quiere decir que que tú le estás señalando sus pecados, sus faltas, sus malentendidos o sus actitudes pecaminosas. Nosotros como consejeros no debemos de juzgar, de condenar o de culpar, sino que debemos de señalarle las cosas a las personas que no ha visto o no ha querido ver, ¿sí? Por otro lado, Eliú le enseñó Job 33:33 y le dice, y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Eliú le enseñó, pues a veces es necesario informar o señalar cosas a la persona que debe de cambiar, y muchas veces también enseñamos con nuestro ejemplo, como dice Corintios 11:1. Compartir verdades que el aconsejado necesita escuchar es una parte importante en nuestro proceso de consejería, y necesitamos darles versículos, darles libros, darles textos, o sea, acerca de su problema.
Y por último vemos que Eliú dirigió su atención a Dios. Eliú mostró a Job cómo es Dios y le invitó a obedecer. En el versículo 32 dice, él mostró cómo esto ocurrió al final del proceso de consejería. Y muchos problemas son problemas espirituales, aunque revistan de otra forma. Y debemos de preguntar al paciente, ¿cómo está tu vida espiritual? O sea, si es una cosa de desobediencia a Dios, los pecados voluntarios, la falta de disciplina, que no estés aceptando el señorío de Cristo, una rebelión, que no esté asistiendo a la iglesia, que no esté sirviendo. O sea, siempre debemos de dirigir a nuestros aconsejados a mejorar y a mantener su relación personal con Dios. Y les voy a platicar un caso real que yo tuve hace también varios años, una jovencita con como de 25 años que vino con mucha depresión, mucha culpa, muchos temores porque tuvo un aborto a los 18 años y no era cristiana, y este aborto del cual nadie se enteró. Y entonces esta niña me dice, en este momento de que tuve el aborto, pues no me dolió, pero después que recibí a Cristo, me siento muy mal y me siento muy sucia, me siento muy culpable y no puedo dormir porque siento que Dios no me ha perdonado. No sé si me va a castigar y que cuando me case, por eso no quiero tener novio, porque no sé si realmente voy a tener hijos. En fin, estaba súper confundida y con un sentimiento de culpa muy grande. Y más adelante, cuando vamos a tener una consejería sobre aborto, les voy a platicar y a enseñar qué es lo que deben de hacer con esto, con este tipo de casos. Y porque sabemos que el pecado produce sentimiento de culpa, o sea, tanto moral como psicológico, y también nos puede perjudicar mucho en nuestra relación de la persona con Dios. Y entonces hasta que cualquier persona se haya arrepentido del pecado y haya recibido el perdón de Dios. Entonces yo escuché a la joven y le animé, o sea, le traté de dar esperanza, le traté de dar tranquilidad, que me platicara libremente sus problemas, sus sentimientos, su culpa, cómo había sido, qué era lo que pensaba, qué era lo que le había sucedido, qué era lo que decían sus padres, cómo se habían enterado, o sea, todo eso, o sea, estuve escuchándola. Tuve empatía, o sea, traté de no sermonearla, decirle, ay, esto que hiciste estuvo horrible, y esto, tú mataste un ser humano, y esto está en contra de la palabra de Dios. No, o sea, tuve empatía con ella, lloré con ella, y le dije que yo también me hubiera sentido igual o peor en su caso. Cuando un paciente está llorando, nosotros nos tenemos que esperar pacientemente, o sea, todo lo que él quiera llorar o lo que ella quiera llorar, porque sabemos, o sea, que las lágrimas son sanidad. La confronté después, o sea, realmente con su pecado, y entonces de una manera con mucho amor y todo le dije, bueno, pues sí es cierto, porque esto es un pecado y tú lo sabes que Dios, ofendiste a Dios con esto, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados cuando nos arrepentimos, y si tú lo confiesas y aceptas el perdón de Dios. Entonces oré con ella y se arrepintió, confesó su pecado y le pidió perdón a Dios y aceptó el perdón de Dios. Entonces le enseñé que todo esto que le había pasado le iba a servir para servir de voluntaria en la iglesia, para aconsejar a otras jóvenes, o sea, sobre cómo evitar el error tan grave de que ella tuvo, y de que más adelante pudiera haber la posibilidad de establecer normas nuevas para salir en pareja otra vez. Ahora ya supe que ya se casó, ya tiene 2 bebés, y Dios ha sido muy, muy lindo con ella, pero sí fue un proceso difícil. Y la dirigí hacia Dios, le animé a que clamara hacia Dios, que le entregara su corazón quebrantado y que dependiera de Él totalmente para que la sanara y para que la restaurara. Porque como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos de espíritu. Entonces, estas técnicas, hermanos,
escuchar, tener empatía, confrontar, enseñar y dirigirlos